Bien, estamos nuevamente al aire. Nos quedamos en el tema del litio, mi estimado doctor. ¿Cómo es que Bolivia, haciendo un poco de política comparada, cómo es que Bolivia maneja mejor sus recursos naturales, ¿no? En especial el litio, y nosotros no? ¿Qué me Es dice al cierto, respecto? bueno, más allá de las ideologías, lo importante es la patria. Y los bolivianos han negociado mejor que nosotros, por ejemplo, el litio. Y también México, ¿ah? Acaba hace una semana de nacionalizar el litio López Obrador, pensando en el futuro. Él sabe perfectamente que el mineral del futuro, como lo dije, es el litio, ¿ya? Por lo tanto, el Perú debería por lo menos tener el 50%, el Estado peruano, o si quieres el 40%, pero tiene que intervenir. No puede permitir, por ejemplo, que la empresa canadiense diga o decida explotarlo dentro de 10 años porque tiene litio en otro lugar del África. No, pues el Perú tiene que planificar su propio futuro y saber si necesita litio, comenzar de una vez, ¿ya? Pero bueno, nos ha pedido Ricardo que conversemos sobre economía de mercado y economía social de mercado. Los fundadores del neoliberalismo escribieron este libro en 2 tomos y lo tengo. Se llama La economía de mercado y lo escriben Friedrich Federico von Hayek, Daniel Philet, Karl Popper, que es el mentor de Vargas Llosa, que también es neoliberal, Wilhelm Röpke, que fue ministro de Economía de Alemania en la posguerra, Fritz Mahlo, Milton Friedman, el norteamericano que asesoró a Pinochet y que Pinochet se dio cuenta que así la economía se iba a pique y lo votó. La verdad. Entonces, es, a mi juicio, un error considerar que economía de mercado es diferente a economía social de mercado, es lo mismo. Ahora, si Ricardo quiso decir que en Europa hay desarrollo y aquí hay su desarrollo, eso sí es verdad. Pero las razones del desarrollo y del subdesarrollo son otras que no tienen que ver con la discusión de economía de mercado, economía social de mercado. No, es otra historia, es una historia de acumulación de capital. Ellos fueron la matriz colonial de muchos países y succionaron capital durante 200 o 300 años de sus colonias, ¿ya? Mientras nosotros nunca tuvimos colonias, fuimos más bien colonizados. Y nuestras riquezas se las llevaron antes de la independencia y después de la independencia se las siguen llevando. ¿Qué cosa vale más? ¿El producto manufacturado, repito, o la materia prima? Vale más el producto industrializado o manufacturado. Y el Perú vende barato y compra caro. Cada día pierde plata, porque vende barato y compra caro. Y eso nos hace pobres. El Perú debe industrializarse, pero el capital extranjero no está interesado en que el Perú se industrialice, porque en sus países sí se están industrializando. Seríamos una competencia de ellos. No podemos esperar que ellos se interesen en nuestra industrialización para hacerles la competencia. Nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos, ¿ya? Y eso significa que por lo menos el Estado en un 40% debería impulsar industrias. No puede ser posible. Tú recuerdas la Avenida Argentina, era un emporio industrial, ya no existe. Desde la época de Fujimori, la industria palideció y se murió. El Perú no produce ni un clavo hoy día, ¿ya? Todo le importa. Uno de los que más sufren son los textileros, ¿no? En Gamarra, la industria peruana con el algodón peruano, que es el mejor del mundo, hace 30 años, bueno, era un éxito. Pero pasando los años, la ministra Flores Arauz firmó el TLC, el Tratado de Libre Comercio con China, irresponsablemente, y le entregó al Partido Comunista Chino, ¿no? Y al país de China la posibilidad
de invadir Gamarra con sus telas baratas, que tienen inferior calidad, pero son mucho más baratas, y también las hindúes. Y esos fueron tratados de libre comercio criminales que se firmaron. Porque mucha gente peruana se quedó sin trabajo. ¿Eh? Los que producían prendas de algodón ya no las producen. ¿Ah? Eso con el mejor algodón del mundo, que es el peruano. Por eso es que siempre hay que tener una posición patriótica y ver qué es lo que más le conviene al Perú. Y aprovecho para decir que no tengo 90 años, sino 78. Muy bien. Bien, gracias, doctor. Está bien claro lo que usted está explicando, ¿no? Pero usted lo mencionó a Muyer Armas, ¿no? Y justamente Muyer Armas dice de que le llaman a la economía social de mercado el capitalismo del ring. Y el objetivo es justamente desarrollar el libre mercado con el fin de que haya un desarrollo social. No dice de que se desarrollen solamente 4 neoliberales o 5 neoliberales y que capture todos los mercados. Es Dice que que tiene que haber libre mercado para, y el mismo Hayek, el libro que usted está leyendo, él expresó a Ludwig Erhard bien claro, el único modelo económico y social contrastado con la realidad que realmente ha dado un libre mercado, ¿no? En la realidad, dice, es la economía social de mercado. Eso se lo dijo a Ludwig Erhard. Ludwig Erhard, bueno, entre ellos claro, pueden felicitarse y hasta darse besos, claro. pero estoy en desacuerdo con ellos, ¿ya? Es más, he tenido como profesor en Alemania, cuando yo estudié allá, pues a uno de ellos, al Walter Eucken, ¿no? Y claro, nos pasábamos la clase polemizando. Yo soy un peruano que polemiza con los alemanes, pues no estoy de acuerdo, se acabó, ¿no? Es más, mi hijo Manuel, que ahora está haciendo su doctorado en litio en Berlín, pues acaba de ser despedido como 18.000 personas más en Alemania, ¿no? De su trabajo, porque allá también la crisis comienza a sentirse. Y la crisis del capitalismo no es ajena a Alemania en este momento. Por ejemplo, la calefacción ha subido 5 veces su precio y en invierno la gente lo tiene que pagar. Y eso es una crisis bastante grave, ¿ya? Entonces, no digamos que todo es un paraíso tampoco, no es así. Yo conozco la cosa, ¿no? Así es. Claro, lo que pasa es que para poder transitar hacia, entre comillas, un comunismo, perdón, un capitalismo, para poder transitar hacia un capitalismo, tenemos que transitar por la tercera vía. Si no, y lo que pasa es que Alemania ha transitado por la economía social de mercado, se ha convertido, ¿no?, en un país capitalista, ¿no?, monopólico, ¿no? Se ha unido a estos poderes económicos o los bancos mundiales y lógicamente que todo monopolio tiene curva quebrada. Llega un momento en que se les quita una pata y esa se cae, pues no tiene estabilidad. Entonces, con todo esto que ha pasado con la guerra de Ucrania y todo esto, y los países de la globalización y todo esto, le ha pasado la factura, porque las economías neoliberales que se fundan en el monopolio, el sometimiento de los mercados, ¿no? Eso no tiene sostenibilidad. En microeconomía le llamamos nosotros que los monopolios tienen curva quebrada, porque no tienen base, no tienen sostenibilidad. Estoy Entonces, totalmente de acuerdo, claro, sí. entonces dejaron Pero la eso, economía social de mercado, dejaron el milagro alemán para unirse al nuevo orden mundial. Y eso le está pasando la factura no solamente a Alemania, sino que a muchos países como Estados Unidos también. claro, estamos de acuerdo, pero una cosa es intentar organizar una economía de mercado en Alemania, que era un país ya capitalizado, que intentar una economía de mercado en el Perú, un país descapitalizado y que se sigue descapitalizando cada día, ¿no? Es muy diferente. No, Por eso, la base de la creación de valor, mi estimado, es el capital intelectual que tenía Alemania, la capacidad que tenían
las familias alemanas para poder transformar antes, por ejemplo, el trueque funcionaba muy bien por la crisis que tuvo Alemania. Entonces ellos Sí, tuvieron que hacer una especie de trueque y todas las familias tenían algo que cambiar, no tanto productos agrícolas como productos. Entonces, yo tengo un amigo que me contaba que antes todas las familias sabían, era el padre de un amigo alemán acá en el Perú, y me decía que todas las familias sabían cómo convertir la materia prima. O sea, ya tenían un capital intelectual, de tal forma de que así cuando es. vino el milagro alemán, vino la ayuda del Plan Marshall, ellos recibieron capital para empezar a producir industrialmente sus productos. Entonces Así es. se hizo como palomitas de maíz, ¿no? La Bueno, lo capitalización. que tú llamas capital intelectual, yo le llamo mucho más sencillamente educación. ¿Ya? Claro, Existe lo que... perdón, doctor, pero con educación, si no tiene capital intelectual, No, es que... no va. No, la Capital palabra intelectual el capital, capital intelectual son tres elementos. La educación que produce el capital humano para que pueda producir los productos, la, el capital organizacional que permite la plataforma para poder impulsar el almacenamiento, el traslado, la logística de esos productos, ¿no? Y el capital relacional, que son los mercados a donde tienen que ir. Eso en conjunto crea valor. Si usted ya bueno, produce los mejores productos y no tiene ni el soporte legal, organizacional, los estándares, los almacenes, la logística, y usted no sabe cómo negociar a través del capital relacional, se le malogra su producto. Peor aún si son tiene de la razón. cosecha. Claro. En esta segunda intervención y última tuya, estoy de acuerdo con los conceptos. No usaste capital, la palabra capital educacional. No, existe la educación, punto. Nivel educativo. Capital se refiere, digamos, al dinero capitalizado, no al ser humano. Claro. Entonces la educación tendría que ir concatenado con todo lo que he hablado. Con el nivel de organización, por ejemplo, Claro. ¿no? Con la meritocracia, con el respeto a la ley, ¿no es cierto? Pero yo no le llamo a eso capital, ¿no? Porque el capital, nosotros somos seres humanos, el capital es otra cosa. Entonces la educación va orientada a todos los sectores, entonces. Claro, por ejemplo, muchos amigos, mientras estudiábamos, eran Lehrlinge, significa aprendiz industrial. Ellos recibían digamos, una propina, pero aprendían una tecnología extraordinaria que no se enseñaba en la universidad, se aprendía en la práctica. Y la universidad tenía convenios con empresas. Eso Exacto, es exacto, una cosa muy buena que debería haber acá. Pero si no hay exacto. Estamos de empresas, acuerdo. ya, si no hay empresas industriales, es decir, Educación. ¿con quién haces un convenio si no hay empresas? ¿Eh? Nos queda solamente educar. Educar, educar para que la gente, Empiece a construir, digamos, empiece a agregar comience a valor, a pensar crear. Claro, claramente en la necesidad de industrializarnos. Primero, con micro y pequeña industria. exacto. Segundo, con mediana industria peruana. Pero el artículo 63 de la Constitución atenta contra ello. Y lo voy a leer, porque a mí me gusta probar lo que digo, ¿no? El artículo 63 dice lo siguiente: la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. Comienzo con una advertencia. Este artículo es único en el mundo. ¿Cuál es más potente potencialmente? ¿El capital extranjero o el capital nacional? Evidentemente el capital extranjero. No puede ponerlo en el mismo plano, como lo pone el artículo 63, porque finalmente lo que sucede es que el capital extranjero se va comiendo al capital nacional, sobre todo en el mediano, pequeño y microempresario, ¿ya? Entonces, antes había muchas ferreterías solventadas por peruanos. Ahora viene Sodimac o Maestro y quiebran muchas ferreterías, por decir un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién se lleva la ganancia? Ya no los peruanos que perdieron su empleo y su bodega tuvieron que cerrar, sino se la llevan al extranjero.
es una descapitalización del país. ¿Mm? Entonces, frente a ello, un gobierno patriótico debía fomentar, como antes, la mediana y pequeña y microempresa peruana, ¿no? Así es. Pero habría que hacer una microempresa a través de la asociatividad, que se Bueno, puedan eso integrar para que claro, es puedan una, entrar a competir, por ejemplo, a estos mercados tendrían que asociarse para poder hacer economía de escala. Si no, claro. lo Yo pulverizan. te hago una pregunta, José. ¿Has escuchado alguna vez en la televisión abierta esa misma idea que acabas de tú, que me Eh, eh, gusta mucho? Nunca la has escuchado. eso atenta pues contra los monopolios, pues, porque rompe los mercados, pues. Así es. Entran nuevos actores a los mercados, pues. Estoy Entonces, totalmente de acuerdo. rompe los mercados y eso no le conviene a los monopolios, pues. Así es. Mira tú, en la época de la pandemia se sintió la pegada, pues como se dice, porque resulta que solo dos empresas producían oxígeno y entonces el precio aumentó 4 o 5 veces porque la demanda aumentó mucho y la oferta era la misma, ¿no es cierto? No era un monopolio, pero era un oligopolio. Y ya te expliqué cómo en el artículo 61 no se prohíbe el oligopolio, ¿no? Entonces, los que pagan el pato son los pobres que no pudieron pagar el oxígeno y su familiar se murió por falta de oxígeno. Te he puesto solamente un ejemplo, pero podría hablar de los medicamentos también, ¿no? Pues el señor Rodríguez Pastor no solamente es dueño de Interbank, no, es dueño de la importación de muchos medicamentos. Y esos medicamentos tan necesarios aumentaron 2 o 3 o 4 veces el precio durante la pandemia. Y eso no podría controlar el Estado porque la Constitución no permite que el Estado controle. Si tú lees la contratapa de ese libro que tienes en la mano, ahí sostengo que justamente el neoliberalismo atenta contra la democracia en ciertos momentos, ¿no? Y ese momento atentó sin duda, ¿no? Obviamente el neoliberalismo ha hecho muchos daños en muchos países y ha sido proscrito en muchos países, ha sido espectorado con fuerza de muchos países, sobre todo en Europa. En América Latina también algunos países como Bolivia los ha votado bien lejos. Hay muchos países que todavía estamos todavía bajo el sometimiento neoliberal que no permite el desarrollo. Cuando hay sometimiento de mercado, el neoliberalismo se empodera, por ponerle un nombre, las grandes corporaciones no capturan los mercados y eso evita el desarrollo. ¿Por qué? Porque evita la industrialización, la microempresa, evita la tecnología, la educación, evita que se desarrolle el capital humano, el bien común. Ese es el objetivo Correcto. y eso lo Me, confundí, y muchos lo confunden con libre mercado. Si hubiera así libre es. mercado, hubiera desarrollo, pero no hay libre Bueno, mercado. no hay libre mercado, es verdad, porque los monopolios Están destruyen la posibilidad sometidos de... por los monopolios, están esclavizados por los Claro, monopolios. así es. Ahora quiero informar para finalizar que yo durante 10 años milité en la Juventud Demócrata Cristiana y que conozco muy bien el social cristianismo y era yo completamente un seguidor de Héctor Cornejo Chávez, ¿ya? Eso es otra historia. Lo dividió el Partido Demócrata Cristiano, fue dividido por señor Luis Bedoya Reyes, que se salió por una denuncia que le hice por haber pactado con Banquero Rossi. Ese es el origen del PPC. Sí, Ya, ya, lo ya, conozco claro, bien. claro. Sí, Y ellos defienden la economía social de mercado. sí, Y y ellos, nunca pero he he visto, conversado con pero Luz de Flores. nunca le he visto que la han defendido. Ellos dicen defenderla, pero nunca lo veo que lo defienden, ni lo Bueno, mencionan, ni lo desarrollan. yo he debatido en Berlín. Su audio, doctor, su audio, doctor. Su audio, doctor, su audio. No lo estoy escuchando.
Creo que tuvo que... terminar Ya, desgraciadamente. ahí está mejor, ya lo escucho. Ya, por favor, mil perdones, pero tengo que terminar. Ya, Yo había dicho hace yo le unos minutos que agradezco, vamos a sí, finalizar ya, le agradezco claro. su Muchas gracias a participación. Ricardo, muchas gracias a ti. Espléndido programa. Un abrazo y hasta siempre. Saludos, saludos y gracias por su participación. Y nos Gracias. despedimos también de todos nuestros seguidores de Universal TV Digital. Hasta la próxima.